El tema de hoy se titula Desciende a casa del alfarero. Desciende a casa del alfarero. Y vamos a hablar basados en la palabra de Jeremías, capítulo 18. Ubíquese por favor allí. Mientras usted se ubica, yo le cuento un poco el contexto de esta palabra. Jeremías es uno de los profetas mayores. Jeremías es uno de los profetas mayores, ¿sí o no? Y Jeremías se conoce también como el profeta llorón. ¿Por qué? Lloraba, parecía un villancico. Lloraba, lloraba y volvía a llorar. Lloraba y lloraba y lloraba. ¿Pero por qué lloraba? Le dolía. ¿Qué le dolía? El pecado del pueblo. ¿Y cuál era el pecado? Uno de los pecados. En esta época de Jeremías había idolatría. ¿Qué más había? Había religiosidad. ¿Qué más había? ¿Cuál? Inmoralidad sexual. Se habían apartado de Dios, se habían prostituido. La Biblia utiliza el término prostituir cuando usted se contamina, cuando usted fornicaba espiritualmente hablando, ¿sí? Bueno, muy bien. En la Biblia se menciona la palabra prostituta o prostitución en dos sentidos. Cuando habla literalmente de una ramera y cuando literalmente quiere decirle al pueblo, ustedes se contaminaron. Porque nosotros, ¿qué somos? La novia, ¿sí o no? La novia de Cristo. Y literalmente, si nosotros somos la novia, ¿qué espera Dios de nosotros, de su pueblo? Santidad, lealtad, fidelidad. Cuando usted se contamina y permite cosas del mundo y permite cosas heréticas y se contamina con tanta cosa que se está viendo ahora, con doctrinas falsas, etcétera, se está prostituyendo, espiritualmente hablando. ¿Listo? Bueno. Entonces Jeremías es usado por el Señor para advertirle al pueblo y decirles, arrepiéntanse. Les estoy hablando del contexto para entender lo que vamos a leer mejor. Arrepiéntanse, de lo contrario, si ustedes no se arrepienten, lo que va a venir es castigo, juicio. Entonces, ¿qué pasó? ¿El pueblo se arrepintió, obedeció, no obedeció? Más o menos, ¿qué pasó? ¿Qué recuerdan? El pueblo no obedeció, el pueblo no se arrepintió, el pueblo nunca quiso corregirse. Entonces, ¿qué vino? ¿Qué permitió el Señor? Vino un castigo, pero ¿cómo vino ese castigo? ¿En qué forma vino? Fueron tomados cautivos. ¿Se acuerdan qué imperio los tomó cautivos en ese momento? ¿Sí? ¿Cuál? ¿No están seguros? Tarea. Investigar cuál fue el imperio que tomó cautivo, porque si les digo todo, ustedes no van a estudiar. Entonces, investigar cuál fue el imperio. ¿Fue el imperio sirio? ¿Fue Babilonia? ¿Cuál fue? Vamos a mirar. Puede que sí, puede que no. Vamos a mirar.
Muy bien, cuando usted tenga la tarea, entonces nos escribe al chat. Fue el imperio tal. ¿Listo? Bueno. Entonces, como el pueblo no se quiso corregir, Jeremías escribe un segundo libro. Se podría llamar también Segunda de Jeremías, pero se llama Lamentaciones, que es el que sigue después de Jeremías. Ese libro de Lamentaciones se divide en 5 poemas. ¿Por qué se llama Lamentaciones? Si lloraba advirtiéndoles, imagínense cómo era después el hombre de ver la destrucción del pueblo. Entonces se lamentaba profundamente. Quiere espantarse de lo que puede venir cuando el pueblo no se corrige. Lea Jeremías y Lamentaciones. Lea Lamentaciones. Entonces Lamentaciones nos habla del después, cuando viene el juicio. ¿Cómo quedó el pueblo? En ese contexto es que el Señor le dice al pueblo, capítulo 18 de Jeremías, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y dice que el profeta, ¿qué hizo? ¿Obedeció o no obedeció? Obedeció. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él, el alfarero, ¿qué hacía? Trabajaba sobre la rueda. ¿Cuál rueda? Donde ponían ahí, era una cosa mecánica. ¿Se acuerdan las máquinas de coser antiguas? No, y todavía hay máquinas así, ¿no? Que usted les tiene ahí que darles un pedal, no sé para qué, pero bueno, usted le da ahí el pedal para que vaya ahí como cosiendo. A eso, exactamente. Entonces en esa época era algo mecánico, ¿sí? Y él hacía girar, y a medida que iba girando donde ponía el barro, pues él le iba dando forma. Listo. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Trabajaba sobre la rueda. Versículo 4, por favor. ¿Qué dice? Y esa vasija de barro que él hacía, ¿qué pasó? Se echó a perder. ¿En dónde? En su mano. Escuche, una vasija que se echaba a perder no se descartaba. Dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Otra vez, la vasija se echó a perder. ¿En dónde? En su mano. Y la desechó. ¿Sí o no? La desechó. ¿Qué dice? ¿Qué hizo? Y volvió. Mire, si tiene resaltador, resalte ahí la palabra volvió. Escuche. Si Dios está llevando un proceso con usted y usted lo echa a perder por su rebeldía, su desobediencia, por lo que usted quiera, no se preocupe. Si hay alguien en este universo que tiene paciencia para volver a empezar con usted, es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, y volvió. Esa palabra volvió viene de una raíz griega que significa proceso nuevo. Proceso nuevo. Cuando una mamá viene y está angustiada y dice, estoy angustiada porque mi hijo estaba consagrado, estaba juicioso y ahora le dio por volverse otra vez al mundo. Tú, tranquila. ¿Sí o no? Tranquila, que de las orejas, le decía yo que a una señora, ¿cuántas? Porque estaba muy angustiada por ese tema. ¿Cuántas orejas tiene su hijo? Pues 2. Tranquila, que de alguna de las 2 Dios lo va a coger de una manera o de otra. ¿Cuántos dicen amén? Pero no sigamos, devolvámonos. Versículo 2. Levántate y vete a casa del alfarero. Esa palabra levántate significa en el original disposición del corazón.
levántate. Escuche, disposición del corazón, ¿para qué? Para obedecer. ¿Ir a dónde? A casa del alfarero. Y allí te haré oír mis palabras. Escuche lo que le voy a decir. Dios no habla en cualquier parte y en cualquier lugar. Es decir, Dios puede hablar en cualquier parte y en cualquier lugar, pero hay momentos en la vida en que Dios le va a exigir a usted, mire lo que dice, versículo 3, descender. Porque le dice el Señor, y descendí a casa del alfarero, dice el profeta. ¿Por qué dice descendí? Porque resulta que al sur de Jerusalén había un valle llamado el Valle de Hinón. Y ese valle, como es un valle, es una hondonada geográfica, ¿sí o no? Y él desciende, dice descendí, la casa del alfarero quedaba en ese valle. Lo que representa espiritualmente es que si usted quiere ver cambios, si usted quiere ver restauración, si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, si usted quiere ver victorias, si usted quiere ver que la presencia de Dios lo siga y lo persiga para cualquier parte donde usted vaya, si usted quiere ser bendito de Dios, si usted quiere terminar con ciclos intermitentes de muchas cosas, donde a veces sí dan las cosas, a veces no se dan las cosas, a veces sí marchan, a veces no marchan, a veces sí tengo paz, a veces no tengo paz, a veces sí estoy tranquilo, a veces no estoy tranquilo, a veces sí tengo salud, a veces no tengo salud. Dios no quiere que usted esté así. Esos no son pensamientos de bien. Dios quiere pensamientos, tiene para usted y para mí pensamientos de bien y no de mal. Mis amados, en la cotidianidad nosotros tenemos que aprender a morir a nosotros. Descender a casa del alfarero hoy es humillarse. Justo cuando usted no quiere, la palabra de Dios dice, sacrifica a Dios alabanza. Hoy no quiero ir a la iglesia, qué pereza. Entonces usted dice, no voy. Y el diablo le levanta argumentos. El enemigo levanta argumentos. El enemigo le levanta a usted la traba para que usted no vea, pone velos y le quita palabra, le roba palabra, que lo puede libertar, lo puede edificar. Y dice la palabra, y descendí a casa del alfarero, y el alfarero, ¿qué hacía? Trabajaba. Tenía sobre la rueda una vasija de barro, pero esa vasija que estaba haciendo, sobre la cual estaba trabajando, ¿qué pasó? Se echó a perder, pero mire, ¿se echó a perder en dónde? En la mano del alfarero se echó a perder. Nuestro carácter, su carácter, mi carácter, ese carácter débil, literalmente puede hacer que estando usted siendo creyente, yendo a una iglesia, leyendo la palabra, se eche a perder el propósito de Dios en su vida. No se preocupe, que Dios volvió a hacerla. No desechó el barro, no lo desechó, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Quiere decir que por causa de que la vasija se echó a perder, el Señor evaluó y dijo, tengo que empezar otro proceso. ¿A usted no le ha pasado que usted vive cosas, vive situaciones, y como que usted siente que no la supera, y cuando usted de pronto siente que ya como que estaba superando algo, esa lucha que usted la estaba ya superando y usted está tranquila porque este mes no tomé alcohol, o no hice tal cosa, o no caí en esto, o no caí en aquella cosa que me aflige, y usted dice ya estoy saliendo, y vuelve y ¡pum! Cae. Y se siente como en un círculo, ¿sí? Entonces el Señor dice, si tú te echas a perder en mi mano, yo voy a volver a hacerte otra vasija, según me parezca mejor. O sea que Dios puede variar, puede cambiar, puede moldear, puede hacer de una manera diferente. Muy bien. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, mire la palabra que le da el Señor. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Mire lo que les está diciendo al Señor.
El Señor les está diciendo, ustedes están en mi mano, todos estamos en la mano de Dios. Y les dice, si ustedes por causa de la rebeldía, la apatía espiritual, la desobediencia, la ignorancia, la ceguera espiritual, se echan a perder en mi mano, porque tengo un propósito con ustedes. Si ustedes se echan a perder en mi mano, ¿qué dice el Señor? No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Yo les voy a decir algo. ¿Cuántas veces el ser humano lucha, literalmente, lucha con el propósito de Dios, lucha con sus debilidades, lucha con obedecer, lucha con estar en santidad, lucha con acercarse a Dios, lucha con entender porque no entiende, le entra por aquí, le sale por aquí, y usted no ve prosperidad, usted no ve abundancia, usted no ve mil cosas de parte de Dios? ¿Cuánta lucha hay? Y el Señor le está diciendo al pueblo, así sois vosotros en mi mano, oh embajadores de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Un instante me basta a mí para desbaratarle todo lo que usted está haciendo lejos de mí. Un instante le falta a Dios, no necesita más. Un instante, un parpadeo de ojos, un chasquido para desbaratarle esa relación que no le agrada a Dios. Un instante no necesita Dios más para desbaratarle ese trabajo, ese negocio, esa empresa, eso que usted pretende hacer. Un instante necesita Dios para cerrarle esa puerta que ahora usted está agarrado y por causa de ese trabajo usted ya no le dedica a Dios tiempo. Un instante no necesita Dios más. ¿Qué está diciendo el Señor con eso? Yo soy soberano. Yo soy soberano. Ese problema que usted tiene, X o Y, solo Dios necesita un instante para restaurarlo. Esa situación, esas deudas que usted tiene. Y dice el Señor, pero, versículo 8, si esos pueblos se convirtieren ¿de qué? De su maldad, contra la cual hablé. ¿Yo qué? Me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. La Biblia dice que Dios no se arrepiente, pero aquí dice que sí. Entonces, ¿cómo es eso? Explíquenme. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Me arrepentiré. O sea que Dios sí se arrepiente. Pero ¿por qué entonces dice la Biblia en otra porción que no se arrepiente? Entonces, ¿hay una contradicción? No. ¿De qué habla la Biblia cuando dice que Dios no se arrepiente? De las promesas que Dios hace. Dios no se arrepiente porque las promesas son de Dios, son en el sí y en el amén. Hay una fórmula matemática, para el que sepa, aquí me la recuerda, que dice sí o sí, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Gracias, matemático. Sí o sí, sí o no, sí o sí, sí o sí. Cuando el profesor me decía, es que es sí o sí, yo le dije, sí, pero no entiendo. Entonces, sí o sí, con Dios es sí o sí. Dios hace una promesa de sí o sí. O sea que sí o sí, Dios va a llevar a cabo lo que Dios dijo que va a hacer con usted, lo va a hacer, sí o sí. Y a Dios no le importa que a usted le parezca que está tarde, que está muy largo. Dios lo va a cumplir sí o sí. Entonces Dios no se arrepiente de eso, pero sabe de que sí se arrepiente. Mire la bondad y la misericordia del castigo. Si Dios dice, los voy a castigar, pero usted se arrepiente, mire el poder que tiene el ser humano de generar un impacto en el corazón de Dios.
Que el Señor puede decir: yo había determinado para Marisol castigarla, reprenderla, pero si el corazón de Marisol se aparta, si ella se arrepiente, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Y ese mal es de la corrección. ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo no se arrepintió y siguieron su camino. Tomaron en juego el tema. A Jeremías, ¿cuántos se le convirtieron? ¿Cuántos? Ni uno. Ni uno se le convirtió a Jeremías. Ni uno. Dios les mandó a hablar. Entonces, ¿para qué les mandaba a hablar a Jeremías? Para que ellos no pudieran decir después: no nos advertiste. No, Dios sí les advirtió. Escuche esto. Mire lo que sigue diciendo. Verso 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino. ¿Para qué? Escuche este principio espiritual. No depende de Dios. No depende de Dios. Se lo repito. No depende de Dios. Dios lo pone en sus manos. En sus manos. En sus manos. ¿Cómo está su situación económica? ¿Cómo está su situación emocional? ¿Cómo está su situación laboral, sentimental? ¿Cómo están sus negocios? ¿Cómo está su vida? En todas las áreas. Dios pone en sus manos. El Señor dice, versículo 7, que Él habla, puede hablar para arrancar, derribar y destruir. Tres cosas: arrancar, derribar y destruir. Entonces Freddy dice: no, yo voy a hacer negocios, voy a hacer esto, pero el Señor lo mira y dice: hay cosas que no, hay cosas que yo quiero que tú te arrepientas. Hay cosas que yo quiero que tú te arrepientas. Hay cosas que yo quiero que tú sueltes. Hay cosas que yo quiero que tú te apartes. Ya te he dado tiempo, he tenido misericordia. Hay cosas que quiero que apartes de ti, de tu vida. Dios le habla a usted, usted lo sabe. Y el Señor le dice: yo puedo hablar para arrancar, derribar y destruir. O, versículo 9, léalo por favor. Puedo hablar para edificar y para plantar. Escoja. Usted escoge. Usted escoge. Esto que el Señor está diciendo: yo tengo el poder, porque soy soberano, de derribar, de arrancar, de destruir. Usted conoce gente, hermano, que Dios los llama. Mire, hay un muchacho, me llamó esta semana y el Señor me mostró hablaba con él y el Señor me mostraba muchas cosas y me decía muy afligido: llevo un año intentando, tuve empresa próspera. Mire el corazón cómo es de duro. Este muchacho tiene una enfermedad que es autoinmune. Ustedes saben que autoinmune es que no tiene cura y el cuerpo mismo se ataca. Y con esa enfermedad ha sido dolorosa, terrible, y el muchacho todavía no entiende. Y me llama un día asustado y me dice: pastor, estoy asustado. ¿Qué le pasó? Pastor, yo le dije: ¿cómo van los negocios? Que no, pastor, llevo un año y esto no levanta, pastor. Esto no levanta, esto no arranca, intento por acá. Y es un tipo de mucha inteligencia, de sabiduría, tiene visión para los negocios. Pero todo lo que intenta, alcanza a hacer esto, al piso. Y le dije: sus esfuerzos están como un avión de papel. ¿Usted ha visto cuando el niño hace un avión con una hojita de papel y la tira y el avioncito rápido hace esto? ¡Pum! Así está usted. Así están sus esfuerzos. Así están sus negocios. Así están sus cosas. Si usted no entiende que Dios lo está llamando. ¿Y sabe por qué me llamó? Mire por qué me llamó. Porque entró a una cafetería a tomarse una gaseosa. Estaba hablando con una persona y estaban ahí sentados comiéndose una gaseosa y una empanada. Y entró un señor vendiendo bolsas de basura. Mire lo que hace Dios. Entra un señor vendiendo bolsas de basura. Vecino, que a mil, el paquete a mil. No, gracias. Y el señor se alejó, el vendedor. Y de pronto se le acerca y le dice, el Señor le dice: no se le esconda más al llamado de Dios. Que tenga buena tarde. Y él quedó paralizado. Él no me llamó en ese momento, me llamó a los 4 días,
porque estaba en un bus y se encuentra el mismo tipo vendiendo bolsas en el bus. Y el tipo le dice, otra vez me lo encuentro. El Señor le dice que no lo va a dejar en paz. No lo va a dejar en paz. Y ese tipo en ese momento sintió, me dice que le agarró una tembladera, le tocó bajarse del bus. ¿Sabe qué pensó? Que lo habían emburundangado, de lo mal que se sintió. Entonces se metió a una cafetería y se sentó, se tomó un vaso de agua y ahí fue cuando me llamó. Se le ocurre llamarme a mí. Y yo hablándole, no le huya al llamado de Dios. Y después de eso me cuenta, ¿está hablando Dios o no está hablando Dios? ¿Qué le está diciendo Dios a usted? ¿Qué le ha venido diciendo en estos días, en este tiempo, en esta época? Sean apercibidos por amor a Dios. Seamos apercibidos de lo que Dios nos dice. Porque Dios puede hablar ¿para qué? Para arrancar, derribar y destruir. Todo lo que ese muchacho ha hecho, el Señor coge y se lo derriba. Pero no solo lo derriba, le arranca. Le destroza todo esfuerzo. Yo no sé si usted quiere eso para su vida. Yo no. Yo quiero que el Señor cuando me mire, Él hable sobre mi vida para edificar y plantar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor dice en el Salmo 1, ¿cómo dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué hubo? Camine, vamos a tomar, vamos a... Y usted coge la quincena y se va con los amigos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué más? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, piensa de día y de noche. Esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Yo le pregunto, ¿cuántas situaciones lo abaten a usted y lo tiran para el piso? Y viene depresión, y viene angustia, y viene miedo. Son esas aguas. Usted es un árbol, pero no está soportando las aguas. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, con unas raíces muy fuertes, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuántas cosas a usted se le caen? ¿Cuántas cosas a usted se le desbaratan? ¿Cuántas cosas a usted no le están funcionando en su vida? Y dice, y todo lo que sus manos tocan prosperará, 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 prosperará. Yo no sé usted, pero yo quiero que cuando Dios me mire a mí, diga, voy a hablar sobre la vida de John Jairo, voy a hablar sobre ese ministerio para edificar y para plantar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted escoge, usted decide. La decisión está en sus manos. Pero, ¿qué dice? Verso 10. Pero, si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Entonces, cierro con esto. Dios puede hablar para arrancar, derribar, destruir. ¿Cuántos quieren que Dios arranque su trabajo, lo derribe y lo destruya? ¿Cuántos quieren salir avergonzados de su trabajo? Que lo echen. Los que son independientes, ¿cuántos quieren que Dios derribe ese trabajo, ese negocio? ¿Cuántos? ¿Quién quiere? Nadie, hermano. Nadie con los 5 sentidos puestos. Nadie, nadie. ¿Cuántos quieren que Dios hable sobre su vida para edificar y plantar? Eso es lo que Dios quiere. Para usted y para mí. Tenemos que descender a casa del alfarero, doblegar ese carácter. Sacrifiquemos a Dios alabanza justo cuando usted no quiere, hermano. Justo cuando usted no quiere, justo cuando usted no tiene ganas. Yo le pregunto, usted hoy se levantó, vino con esfuerzo, quizás no quería, quizás vino a regañadientes, no importa, está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y está recibiendo palabra. Le pregunto, ¿valió la pena venir? Amén. ¿Valió la pena venir?
valió la pena venir. Valió la pena venir. Voy cerrando. Yo no sé si aquí hay alguien que esté cansado, agotado de intentarlo, de intentarlo, de intentarlo. Quizás aquí haya alguien cansado de ver puertas cerradas y puertas cerradas y puertas cerradas. Y de esforzarse y que las cosas no fluyan. Pero ¿qué me hace falta, Señor? Dejar de pensar tanto en la respuesta que quiere y descender a casa del alfarero. Dejar de rebotarse tanto allá con su familiar y cacarear. Porque así hay gente, hermano. Uy, que somos buenos para cacarear, ¿sí o no, Juliancho? Somos buenos para cacarear. Y el Señor dice, es que no lo quiero porque las ovejas no cacarean. Y usted parece un gallito de pelea. Y le hace falta rodilla, horas quizás. Señor, pon en orden mi vida emocional. Pon en orden mi trabajo. Pon en orden mi área financiera. Unos porque no tienen, otros porque no les alcanza, otros porque no se les abren las puertas. Otros porque tienen trabajo y es como si no tuvieran. Qué desorden financiero tan terrible, hermano. Qué desorden financiero. Hay una maldición ahí de deuda. Usted necesita ser libre. Por eso, hermano, tenemos un espacio ahorita que vamos a estar 3 días sumergidos en la palabra. Y usted viene y me dice que no va por plata. Hermano, ¿en qué estamos pensando nosotros? ¿En qué estamos pensando? ¿En dónde tiene usted la mirada puesta? ¿Por qué se deja estafar de esa manera? No se deje estafar, aplace lo que tenga que aplazar. Aplace lo que tenga que aplazar. Le dije a un muchacho esta semana, por eso es que usted anda como anda. Porque no entiende. Nos pasa lo que al soldado romano que le clavó la lanza al Señor en el costado. Lo tuvo enfrente crucificado. Lo tenía enfrente ahí, tan cerca, pero tan lejos. Y a muchos creyentes les está pasando eso. Tienen tan cerca a Jesús, pero al mismo tiempo tan lejos. Entonces el Señor se puede arrepentir, versículo 8, de 2 cosas. Así como dice la palabra, y terminé, que el Señor puede hablar sobre su vida y la mía para arrancar, derribar y destruir. Dice que también puede hablar para edificar y plantar, pero también dice versículo 8 que Él se puede arrepentir del mal de castigo que había pensado hacernos, pero escuche lo que dice versículo 10, también se puede arrepentir del bien. Una cosa es pensar, otra cosa es determinar. ¿Listo? Una cosa es pensar y otra cosa es determinar. Usted puede pensar, voy a ir al retiro. Lo voy a pensar, tomo eso como un ejemplo, o a un paseo o a unas vacaciones. Lo voy a pensar, lo estoy pensando. Otra cosa es que usted diga, determiné que voy porque voy. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La fuerza de la decisión, la fuerza de la voluntad que usted le está metiendo. Mire lo que dice el Señor, versículo 8. La cual, la última parte, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Pero el versículo 9, el versículo 10 dice, me arrepentiré del bien que había determinado. ¿En dónde hay más fuerza? En el bien que el Señor pensó hacerle a usted. Porque dice, yo determiné hacerle a usted un bien. Pero en cuanto al mal dice, yo había pensado. Esa es la misericordia de Dios. Pero el Señor había determinado hacernos bien. De 2 cosas se puede arrepentir. ¿Qué quiere que Dios diga sobre su vida? ¿Qué quiere que Dios diga sobre su trabajo, sobre sus finanzas? ¿Qué quiere Dios que Dios diga sobre su vida? Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Yo le invito a que ponga la mano en su corazón y haga conmigo esta oración. Señor, yo te pido hoy
que sobre mi vida no hables para arrancar, para derribar y para destruir. Ayúdame a obedecerte, a honrarte y adorarte con obediencia. Y habla sobre mi vida para edificar y para plantar. Levante sus manos al cielo, por favor, y diga conmigo: yo te pido, bendice mis manos, acompáñame, prospérame. Yo quiero ser ese árbol del que tú hablas en el Salmo 1, en el nombre de Jesús. Y te pido que me muestres, que me limpies y que me des la fuerza para soltar todo aquello que me estás diciendo que debo soltar, en el nombre de Jesús. Amén y amén.